Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias a TVSEC por la invitación a esta ponencia. Para mí es un agrado poder compartir con ustedes un tema que por ya varios años he estado trabajando muy diligentemente, pero aparte muy disruptivamente. El tema de la identidad digital ha sido un tema que eh, si bien se ha intentado atender desde la parte legislativa a través de propuestas de ley de identidad digital, también lo podemos ver desde una perspectiva orientada a la firma electrónica avanzada en temas de unidad de operaciones financieras, cuando se habla de los temas de fraude bancario. Esto es uno de los principales elementos que eh, conlleva el estudio de este tipo de casos. La realidad es que es un poco, o ha sido muy poco comprendido tanto por los legisladores como por los enjuiciadores, como por los abogados, como por las personas que trabajan en diferentes áreas de tecnologías de información. Y en este contexto, pues vamos a eh, intentar dilucidar y construir los contextos y el concepto y los constructos relacionados con la identidad. Y sí debo intentar porque prácticamente al ser un constructo, no está nada claramente definido ni nada claramente identificado, sino que es un contexto sumamente amplio y que va a requerir, pues, una cantidad amplia de definiciones y una cantidad amplia de interpretaciones, ¿va? Entonces, eh, de primera instancia, me gustaría definir qué es la identidad o llevarlo a un contexto mucho más claro. Eh, en algunas empresas, instituciones y personas se utiliza cierta información asociada a cada persona para identificar a esta persona, para probar ciertas transacciones. En el entorno digital, si nosotros vemos las características de una transacción, podemos verificarlas o identificarlas intrínsecamente como anónimas. La naturaleza de las tecnologías de información hablan de una anonimicidad o una anonimidad. ¿Por qué? Hoy en día, si nosotros pensemos que no sabemos quién soy, si yo hago este cambio, voy a hacer una modificación aquí y le pongo Juan Pérez. Pérez, Pérez. Si yo hago esto en mi configuración de Zoom, y me pongo como Juan Pérez Pérez, y ustedes no me conocen, y yo llego a la sesión con este nombre, la identidad con la que ustedes me van a identificar, o el componente de la identidad con el que ustedes me van a identificar a través del atributo nombre, sería Juan Pérez Pérez. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo tengo un rostro y en el contexto específico en el cual nosotros nos encontramos, no da por sí mismo una calidad sobre mi identidad. Y esto es muy sencillo, lo podemos ver en muchos contextos. Eh, es un ejemplo que me gusta poner mucho en sesiones de clase. Pensémoslo de una perspectiva. ¿Qué pasa si yo, de forma constante, 2 o 3 veces por semana, a las 8 de la noche, decido salir de mi casa, voy a una tiendita de la esquina y me compro un gansito? Todos los días o cada tercer día hago lo mismo. Y lo hago eso de forma repetitiva durante un periodo de tiempo. Y entonces, un día llega alguna persona, por ejemplo, de Coppel, a cobrar a la colonia. Y entonces lleva una foto mía y se acerca con el señor de la tienda o la señora de la tienda. Y entonces le presenta mi fotografía. Oye, ¿conoce a esta persona? La naturaleza del contexto, lo que el señor o señora de la tienda comentarían es: sí, sí lo conozco, es el señor que viene a comprar gancitos a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque
constantemente ese comportamiento será parte de la identidad en ese entorno en el cual me estoy desempeñando, en el cual me estoy desenvolviendo. Entonces, desde esa perspectiva, la identidad es una forma de asociar a una persona con un conjunto de elementos que nos permite identificarlo para llevar a cabo ciertas acciones, ¿vale? Dicha información personal que puede ser robada y utilizada para fines de fraude se denomina componentes de la identidad. Entonces, esto es bien, bien relevante. Nosotros, yo no soy Iván Díaz González por haber nacido Iván Díaz González. Yo soy Iván Díaz González, ¿por qué? Porque, que ahora sí ya me cambio mi nombre. Yo soy Iván Díaz González, ¿por qué? Porque hubo un proceso que mi madre llevó a cabo ante un sistema jurídico en algún lugar del país y a través de ese proceso jurídico se me dio un reconocimiento como Iván Díaz González. Pero también es bien importante que la definición de esos componentes de la identidad no son totalmente ni unívocamente reconocidos y atribuibles a mi persona. ¿Por qué? Porque yo voy a ser Iván Díaz González a través de ese proceso. ¿Por qué? Porque mi mamá me presentó, porque hay una, ante el juzgado o ante ante el registro civil, y llevaba un elemento previo que se denominaba acta de alumbramiento o carta de alumbramiento, en el cual un médico acreditado previamente, cuando me saca de la panza de mi mamá, hizo un conjunto de registros y documentó que con base en en su certificación como doctor de alumbramientos o médico de alumbramientos, tiene las capacidades para determinar que un bebé nació de una señora y lo puede documentar en ese acta de alumbramiento. Y entonces ya tengo dos componentes de la identidad: el documento, que es la carta de alumbramiento, y el reconocimiento por parte del médico. Pero aparte el reconocimiento por parte de mi mamá como parte de ese proceso. Y aparte el reconocimiento que tengo ante el juez que se exhibe a través de un acta de nacimiento. Entonces, si vemos, la identidad eh, se va conjuntando a través de de los diferentes componentes de la identidad. Y yo no nací siendo Iván Díaz. Entonces, ahora, ¿qué pasaría en específico si cuando mamá va saliendo de ese registro civil con esa acta de nacimiento, pues, entre la pañalera, entre el niño, entre el desastre que se puede estar dando en la calle, se le cae del folder el acta de nacimiento, ¿vale? Y pensemos que una persona, que de esas que se denominan coyotes, ve el acta de nacimiento ahí tirada, la toma. Y entonces, de repente llega una persona que pues trae prisa y que cree que eh, que, perdón, que cree que, creo que hay personas que no pueden ser admitidas, permítanme tantito. No tengo ninguna persona por admitir, ¿vale? Si hay algo que pueda hacer por ustedes, me avisan. Bueno, el, en en este contexto, lo que podemos hacer o evaluar es que el, esa persona que ya tiene esa acta de nacimiento, llega una persona y nos pide o le pide al individuo que le entregue un acta de nacimiento por una módica cantidad. Y entonces le entrega esa acta de nacimiento y esa acta de nacimiento la ocupa para otro niño. Entonces, con ese proceso, ¿quién sería el dueño de esa identidad?
¿sería yo Iván Díaz o ese niño que le van a entregar ese acta de nacimiento que no fue reconocido ante el juzgador, ese que tomará la posesión de esa identidad? Y no es que se tome la posesión de la identidad, sino que se toma la posesión de un componente de la identidad, ¿vale? Entonces, si vemos, la identidad no está atribuida a mí por ser Iván Díaz, por tener un acta de nacimiento, sino está atribuida al posesionario de esa acta de nacimiento, ¿vale? Entonces, en ese estricto sentido, lo que nosotros tenemos que evaluar es que el, el contexto de la identidad no, no, no está completamente relacionado a un documento o a un nombre o alguna característica particular de un individuo, sino está compuesto por todo este conjunto de componentes. Ahora, dependiendo de donde vive una persona, la identidad puede estar formada por más de un componente. En México, pues hay que ser, dependiendo de la edad que tengamos, podemos tener una identidad cuando somos menores, basados en el acta de nacimiento, el reconocimiento de los padres o tutores, y cuando lo vemos ya en la escuela, a niveles escolares, pues esos documentos son presentados para acreditar la identidad del niño. Puedes ocupar una carta de vacunación, que será un proceso que debemos llevar a cabo. Y más grandes, todos estos componentes los podemos llevar al INE para que nos reconozca nuestra identidad y con eso tener una identidad como ciudadano mexicano, ¿no? Entonces, si vemos en cada caso vamos a tener un componente diferente, ¿vale? Por otro lado, dependiendo de dónde vive una persona, la identidad puede estar formada por más de un componente, ¿vale? Perdón, hay ciertos componentes de identidad que se aplican a todos los individuos viviendo en un país determinado. Entonces, para el caso de México, pues podemos hablar del CURP, que también hace un par de semanas estaba ahí un debate importante sobre si el CURP debe o no debe tener una fotografía para identificar al individuo, ¿vale? Eh, pero bueno, en ese estricto sentido, pues el CURP sería un componente de la identidad que nos ayudaría a tener, sí o no, una posibilidad de identificarnos dentro de la sociedad mexicana. ¿Va? Creo que hay una duda. No. Ahora, uno de los temas más relevantes cuando hablamos de identidad es el robo de identidad. Y con base en lo que hemos estado hasta ahorita platicando, la identidad no se puede robar. No se puede usurpar esa identidad, aunque, vamos, en el Código Penal de la Ciudad de México sí queda claro y se establece que sí existe la posibilidad de robo de identidad a través de la tipificación o de la conducta típica que se llama usurpación de identidad. Pero la realidad es que yo no voy a dejar de ser yo porque me tomaron o se posesionaron de alguno de los componentes de mi identidad. Entonces, el robo de la identidad es un término usado para describir una situación en la que alguien usa los componentes de la identidad de otra persona para cometer un acto criminal. Entonces, y vamos, y hay muchos casos muy específicos en este sentido. Si nosotros eh, tenemos una acción en un banco o en una institución financiera en la cual alguien toma mi usuario, mi contraseña y mi token y hace una eh, un proceso de sustracción o de transferencia de los fondos de mi cuenta a otra cuenta, realmente, ¿quién lo hizo? ¿Lo hice yo como parte de esos componentes de la identidad o lo hizo una tercera persona a través de los componentes de la identidad que no están adheridos completamente a mi persona? Y aquí es donde empieza una discrepancia muy fuerte y muy grave. ¿Por qué? Porque empezamos a identificar un conjunto de elementos o de componentes de la identidad autogenerados en un espacio-tiempo que se les denomina factores de autenticación. ¿Qué es un factor de autenticación? Hoy en día se ha volcado mucho el debate de conocer qué son los factores de autenticación. Los factores de autenticación son de tres tipos. Son de conocimiento, de posesión o de identificación.
o de fisionomía. Entonces, de conocimiento, tenemos una contraseña, un dato personal o algo que solamente yo sé. Y eso de algo que solamente yo sé queda entrecomillado ampliamente. Un elemento de posesión, algo que tengo. Puede ser un token, un teléfono móvil, un número telefónico, una tarjeta, un chip, un lo que sea, pero que yo debería o podría tener en mi uso exclusivo y en mi poder exclusivo. Y por último, tendremos el tema de la fisionomía, algo que soy, que puede ser un rasgo facial, una lectura de huellas digitales o las minucias de unas huellas digitales, o la huella de ojos, o la huella de voz, o el comportamiento que puedo yo tener en una situación específica. Entonces, todos estos elementos son lo que se denominan factores de autenticación. Ahora, en este estricto sentido, y lo voy a poner en un ejemplo muy particular y que eh, a muchas personas les hará mucho sentido. Si yo de alguna forma voy con mi tarjeta, que una tarjeta de débito, de crédito, es un elemento de posesión, ¿vale? Entonces, tengo una tarjeta que tiene un número de 16 dígitos con una fecha de vencimiento, una banda magnética y un chip que son únicos y exclusivos y me la asignan a mí, ¿vale? Llego y la meto en una tiendita de la esquina, de esos que tienen 4 letras o que tienen un número y 5 letras, lo meto en esa terminal y posteriormente pongo mi NIP de 4 dígitos, que es un factor de autenticación de conocimiento, que son esos 4 dígitos exclusivos que yo solamente debo de saber. Con eso queda claro que soy yo la persona que está llevando a cabo la transacción, sí o no. En términos generales, hay tesis en donde se establece, tesis de jurisprudenciales en donde se establece que el NIP utilizado con una tarjeta de crédito en ese contexto sí es por sí mismo un elemento que puede provocar las veces de una firma electrónica y por ende genera un reconocimiento del individuo sobre la condición o sobre la acción que se está ejecutando. Pero realmente, bajo ese escenario, ese número de NIP está en mi poder exclusivo, sí o no. Pues la realidad es que no. ¿Cuántas personas pudieran llegar a tener acceso a mi información o a esa información de ese NIP? Pues al menos tres. ¿Quiénes? Pues si no nos hemos dado cuenta, o si a lo mejor y sí, muchos de ustedes, cada vez que nos acercamos a una caja de un centro, de un lugar de ventas como este, nosotros podemos ver que en la parte superior de la caja tenemos una cámara de vigilancia, ¿vale? Y esa cámara de vigilancia está grabando lo que yo estoy haciendo ahí, ¿vale? Entonces, esa cámara de vigilancia, ¿quién puede monitorear las grabaciones que tenemos en esa cámara de vigilancia? Pues puede ser el gerente de la tienda, el gerente de monitoreo, el suplente de gerente, y con eso ese comportamiento se va a repetir por la N cantidad de veces que yo repito esa operación en ese lugar y en otros lugares. Entonces, realmente los componentes de la identidad están en mi uso exclusivo, sí o no. Y ahora, sin menospreciar las características de seguridad de las instituciones financieras, pero técnicamente cuando se hace referencia al tema de los NIP y del resguardo de la información, comúnmente nos enfocamos en el tema de la criptografía para determinar que ese elemento está en uso exclusivo de la persona, pero la realidad es que no es tan así, porque todo eso reside en una base de datos. Que esté cifrado, lo que significa es que no lo van a poder ver en un texto claro, pero no significa que alguien con el suficiente acceso pueda entrar al sistema.
pueda tomar el elemento que está en la base de datos, lo pueda resguardar, pueda generar, conociendo la tipología de las llaves, cómo se lleva a cabo la criptografía, pueda generar otro número que sí conozca, meterlo en la base de datos y con eso tener conocimiento pleno de lo que está sucediendo o de lo que se encuentra respaldado en la base de datos y con eso generar un acceso a la información, ¿vale? No estoy diciendo que esto pase, ni nada parecido. Lo que estoy diciendo es que existe un riesgo de que estas situaciones se puedan presentar. Entonces, el hecho de que nosotros, este elemento de los segundos factores de autenticación, del factor de autenticación, del tercer factor de autenticación o de los N cantidad de factores de autenticaciones que se encuentran en el mercado disponibles, no nos hace tener una atribución específica sobre una transacción sobre estos componentes de la identidad. Y tan es sencillo que, tan es así, perdón, que el SAT lo ha previsto de esta forma en el Código Fiscal de la Federación. Hoy en día, todos los que estamos aquí comúnmente, puedo decir que la mayoría, van a tener una firma electrónica avanzada, ¿no? Fueron al SAT y tienen un archivo .key, un .ser y una contraseña. Misma que también tengo una gran certeza que la mayoría de los que estamos aquí, hoy en día, no solamente ellos conocen la contraseña ni tienen el .key ni el .ser. Al menos lo tiene el contador y si está en una empresa, lo tiene la persona que factura. Entonces, como el SAT, el Servicio de Administración Tributaria y las entidades gubernamentales que regulan este tema se dieron cuenta de que eso existe, entonces prácticamente lo que han hecho es cambiar un poco el contexto de la legislación y hacen referencia de que el uso de estos componentes en los sistemas fiscales o los elementos que son de carácter fiscal son atribuibles de forma unívoca. No porque se atribuyan directamente a la persona, sino porque por ley se está diciendo que el uso mismo de estos elementos es de forma personalísima atribuible a esta persona, ¿vale? Entonces, esto es sumamente importante porque bajo los términos generales, la firma electrónica avanzada no es atribuible por su naturaleza técnica, sino es atribuible por su naturaleza jurídica, ¿vale? Entonces, este es un elemento que es muy, muy, muy importante de entender bajo el estudio de lo que es la identidad. El robo de la identidad es un acto ilegal con leyes de castigo severo, afecta a millones de personas cada año y cuesta miles de millones de dólares a empresas y a consumidores cada año. Los dos posibles consecuencias del robo de la identidad son fraude y la divulgación de información privada. Cuando nosotros vemos el tema de la firma electrónica avanzada, nos enfocamos específicamente en el proceso en el cual eh, el bien jurídico tutelado o el elemento que se debe de proteger es la identidad. Sin embargo, cuando nosotros estamos buscando la punibilidad de una situación como esta, se enfoca mucho más en el elemento patrimonial. ¿Qué significa? Que comúnmente las personas cuando sufren de una situación de una usurpación de identidad o un uso indebido de sus componentes de la identidad, están mucho más orientadas, no al tema de, no están enfocados en que perdieron la identidad, sino que están más enfocadas en que le robaron dinero de su cuenta o que les sustrajeron parte de su patrimonio con base en estos elementos de uso indebido de la identidad. ¿Y esto a qué se debe? A que el, no hay una repercusión inmediata por el uso indebido de la identidad, sino hasta que no hay una afectación patrimonial. ¿Y esto a qué quiero llegar? ¿Cuántos de ustedes hoy en día protegen su identidad con el uso de los dispositivos móviles? ¿Cuántos de ustedes protegen su tarjeta con bueno, hoy en día casi todas las tarjetas tienen NFC? Entonces, al tener NFC, prácticamente lo que se está provocando es que con elementos de radiofrecuencia, esa tarjeta puede ser clonada. Por aquí, tengo un aparatito. Hoy no lo traje, pero se los voy a poner por acá. Con este aparatito que vamos a ver por acá, Viper Zero. Este aparatito que ustedes ven por acá
y cierta programación o hasta sin programación, ustedes pueden leer los códigos de una tarjeta de crédito o de débito. Va a venir con una cierta codificación que lo hace diferente, pero vean lo que nos aleja de un ataque. 5,000 pesos, pues cuesta 5,000, porque este de aquí no es este precio es incorrecto. Cuesta 5,000 pesos. Por 5,000 pesos, ustedes pueden llegar a tener un aparatito de estos que permite la sustracción de la información de una tarjeta que tiene NFC. Entonces, si nosotros vemos que la identidad es asequible para ser robada o para que sea ultrajada o para que sea usurpada a través de medios tan sencillos, es importante que le busquemos mecanismos para protegerla, ¿vale? Para eso, pues, es importante determinar eh, en todo momento qué tipo de afectación estoy teniendo. Primero necesito saber si fue robo o fraude. Y para ello tengo algunas preguntas que podemos utilizar, que sería: ¿cuál es el alcance del elemento de la identidad robado? ¿La identidad ha sido realmente robada? ¿Cuáles son las posibles oportunidades de fraude en el caso en este caso? ¿Por qué la identidad fue robada? ¿Se robó la identidad con el propósito de cometer un fraude de identidad o se robó por accidente como resultado de otro acto ilegal? Y esto, a final de cuentas, lo podemos ver en diferentes escenarios. Un escenario que también es poco común atender está relacionado con la, el robo de vehículos. Comúnmente, cuando nosotros vemos un robo de vehículo, lo primero que se nos viene a la mente es el elemento patrimonial. Nos robaron el vehículo. Y lo que no hemos denotado o lo que no hemos percibido es que si nos roban el vehículo, también se están robando parte de los componentes de mi identidad. Porque si el vehículo es mío, entonces prácticamente los actos que se cometan con ese vehículo son parte atribuible a mi identidad porque el vehículo es de mi propiedad. ¿Vale? Y esto mismo pasa también con los teléfonos celulares. Hoy pensemos en un caso muy particular. ¿Qué pasa si ustedes le compran pensemos que son padres de familia, padres o madres de familia, y que le compran un teléfono a su hijo de 14, 15 años? Van y a la tienda de teléfonos celulares con un chip, le entregan un chip al chavo con su número de teléfono, y entonces el dueño registrado para ese teléfono es el padre de familia. Si el chavo directamente o a través de un amigo, amiga, conocido, lo que sea, comete un acto ilícito con ese teléfono, ¿a quién es atribuible? Pues al que está registrado como parte del proceso de adquisición. Entonces es bien importante ver las diferentes perspectivas sobre las cuales nos podría generar una afectación el tema de la identidad, ¿vale? Ejemplos que nos puede dar el esquema de fraudes, pues ya los robos físicos, que ya hablamos de algunos, se puede robar el equipaje, el automóvil, cosas del bolso, cartera, estuches, bolsillos, y que vienen con información personal, ¿vale? El tema del spam, que son correos electrónicos no deseados, en donde recibimos solicitudes de información que pueden servir para otras finalidades, como que nosotros compartamos información. Otro es el tema de suplantación. Se utiliza para pretender ser otra persona y prácticamente pues, estaríamos hablando de algunos esquemas de ingeniería social, que estos son las generalidades, pero hay unos muy específicos como el phishing, que pues, es a través comúnmente de correos electrónicos en donde lo que se busca es que la persona dé clic o hacerla que caiga en un error muy particular en el correo electrónico. El smishing tiene la misma finalidad, nada más que está orientado a que el medio de comunicación es a través de mensajes o mensajería, tales como SMS, pero también se va o se alinea a temas como WhatsApp, Telegram, alguno de estos otros. Por aquí no lo tengo, pero también está el phishing con B de vaca, que es la misma modalidad a través de un engaño, pero por llamada telefónica. Farming consiste en redirigirte a una página de internet falsa mediante ventanas emergentes para robar tu información. Este tema,
tengo un caso muy particular en donde a una persona le hicieron este tipo de situación, le cambiaron algunas características de la conexión y se perdieron aproximadamente 400,000 pesos. Shoulder surfing es un esquema en donde una persona pues está navegando encima de los hombros para ver las contraseñas o lo que estamos tecleando. Piggy banking es un acto legal en el que se usa para seguir a una persona a una área restringida sin tener acceso requerido. Y esto se da muy, muy comúnmente en países latinoamericanos en donde vamos caminando y viene alguien detrás de nosotros y lo que hacemos es abrir la puerta para que pase, ¿no? O el spyware, que es una modalidad en donde un sistema, este último se está dando mucho para sistemas bancarios. Un banco en particular tiene este tipo de ataque muy, muy a flor de piel, donde se instala una aplicación y está sustrayendo la información de lo que estamos tecleando de esa aplicación o de las aplicaciones bancarias y se utiliza para posteriormente generar un fraude. Entonces, si vemos, estos son algunos esquemas de fraude y cómo protegernos. Para protegernos, esta es una metodología que nace de la IMI, que es el Identity Management Institute, que hace referencia a cuatro procesos: conocer, evaluar, organizar y asegurar. Conocer, ¿qué necesito conocer? Necesito hacer un inventario de, necesito hacer un inventario de de todos los componentes de la identidad que yo tengo y que están disponibles en diferentes medios. Después, saber en dónde se encuentra esa información. Necesito identificar plenamente dónde voy a tener esa información. Posteriormente, tendríamos, perdón, tantito, déjenme, le doy aquí un clic. Posteriormente tenemos el tema de evaluar, que es aclarar y modificar el inventario con respecto a las características de la información que yo tengo definida. Después, las acciones tomadas para usar y administrar la información, si son apropiadas. Y este tema, no sé si les ha tocado para los casos en donde tenemos el uso del buró de crédito, eh, nos vamos a dar cuenta de que a través de ciertos mecanismos de monitoreo podemos evidenciar que el, si nosotros estamos dejando la información en un lugar seguro y en las manos adecuadas, ¿vale? Organizar. Posteriormente que yo ya sé que tengo, la, analicé la calidad de la información, el siguiente paso es necesito categorizar esa información y entender y saber cómo la voy a monitorear, cómo le voy a dar seguimiento. Y por último, el proceso de asegurar, darle seguimiento a los componentes de la identidad y compartir mi información con la debida precaución, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cómo voy a proteger mi información? Aquí hay muchas preguntas que nos podemos hacer como para poder aclarar si estamos haciendo bien o no con nuestra información. ¿Qué información personal tengo? ¿Dónde se encuentra mi información? ¿Requiero ese componente de la identidad? Porque hay componentes de la identidad que ya no necesitamos. Por ejemplo, mis comprobantes de domicilio. ¿Cuánto tiempo de vigencia necesito de resguardar un comprobante de domicilio? Si ya no lo necesito, pues pasarlo a destruir. Tengo toda la información relacionada al componente, dónde se guarda cada pieza individual de información. He compartido alguna de esta información con alguien. Utilizo mi información con precaución. Necesito aportar el original. Pero todo esto lo estoy poniendo con ejemplos muy simples y muy sencillos orientados a temas de eh, físicos, pero todos estos elementos también pasan en componentes electrónicos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado la tarea de evaluar las conexiones que hacemos cuando nos conectamos a una página por internet? Y lo voy a hacer en un ejemplo muy sencillo. Vean por aquí. Vean esta F12, F12. Vean todas las páginas. O sea, yo abrí app.pentestool.com, ¿vale? Pero vean todas las páginas que se abrieron que no tienen nada que ver en específico con la actividad de lo que yo estoy haciendo relación. ¿Por qué pasa esto? Porque a la vez que yo estoy
mandando mi comunicación, que me mandan un HTML para que yo lo ejecute en mi máquina, se lleva a cabo un proceso en el cual mando información a múltiples partes interesadas. Entonces, prácticamente este tipo de procesos, lo que nos damos cuenta es que tenemos una falla en la forma en cómo nosotros administramos nuestra identidad, pero no es porque nosotros lo hagamos mal, sino porque las páginas en las que nosotros estamos navegando tienen ese comportamiento y nosotros lo estamos aceptando de forma tácita, ¿vale? Entonces, bueno, y este caso lo puse ahí, nada más como de reserva, pero ¿cómo puedo prevenir de robo o fraudes en casa? Nunca dejes a un extraño desatenido a tu casa, retira todos los documentos y objetos valiosos de tu escritorio. Este tema de escritorio limpio y pantalla limpia es un elemento sumamente importante porque el pensemos, aquellas personas que les encanta tener la cantidad de cosas en la mesa y que tienen USBs, es bien fácil que no nos demos cuenta que nos hace falta una USB cuando nosotros la tenemos en el reguero total, ¿vale? Cierra todas las puertas y ventanas, coloque la basura para recogerla en el último momento posible. Este también es un tema sumamente relevante. Mucho de la información que nosotros ocupamos en el día a día no solamente está relacionada con con, con, con un tema de elementos electrónicos, sino que transitan al espacio físico, como por ejemplo, cuántas veces ustedes no han hecho una impresión, por ejemplo, de su credencial de lector y a través de el pues, ya no la ocuparon o se les olvidó o pasa algo y la echan a la basura tal cual. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Es una afectación fuerte porque ahora su identidad o el componente de su identidad se encuentra en el bote de basura. ¿Quién puede tener acceso a esa información? Habría que saberlo. Y también eso, pues, documentos firmados, etc. Coloque todos los documentos confidenciales en una caja fuerte, recoger el correo tan pronto como sea posible, descarte adecuadamente los documentos no deseados destruyéndolos. Em, no voy a brincar para acá, tratamiento de la basura. Eh, en el tema de prevención de robo, en el tema de automóviles, es bien común. Ahora, no sé si les ha tocado ver, por ejemplo, hace poco fui a Perisur, aquí en la Ciudad de México, y cuando entré al estacionamiento, lo primero que decía ahí, no deje su computadora, ningún componente electrónico en el vehículo. ¿Por qué? Porque prácticamente pues, te pueden, con el aparatito ese mismo que les enseñé, lo pasan cerca de las puertas y se pueden detectar señales. Tengo ahí, ahorita es que no traje mi bolsita, pero tengo unos aparatitos que con 500 pesos ustedes pueden estar detectando baterías en los carros, ¿no? Y eso lo hacen los malandrines y que lo están haciendo constantemente en los centros comerciales. Estacione su auto en un lugar seguro, vigilado y privado. No estacione su vehículo en lugares de estacionamiento como el estacionamiento a largo plazo en el aeropuerto. Retire artículos personales del automóvil, estacione su coche en una zona bien iluminada, estacione su auto en una zona concurrida de alto tráfico y estacione su vehículo en un estacionamiento equipado con sistemas de seguridad y personal de seguridad en el lugar. Estos son elementos bien importantes porque muchas veces los componentes de la identidad es bien fácil dejarlos en el automóvil. En lugares públicos no debemos traer más artículos personales a lugares públicos de lo que necesitamos. Y a mí me ha tocado ver personas que van con el celular a la mano, van con la laptop, van con la tablet y de repente y todavía se quieren echar un cafecito en el Starbucks y entonces dejan la computadora o dejan el celular sobre la barra y entonces esto se vuelve un desastre porque o pierden el celular o hoy en día es muy sencillo con el celular y el NFC que lo pongamos encima un teléfono de otro y hacer sustracción de datos personales o hacer sustracción de la información o generar conexiones directamente con los componentes electrónicos. Tampoco debemos llevar nunca billeteras con todos los contenidos, con sus contenidos innecesarios. S- Traigan únicamente las tarjetas. Hoy en día las tarjetas, muchas de ellas están en NFC y si no tienen cómo protegerlas, no las carguen. Y hay tarjeteros o hay carteras que ya tienen protección para a través de un proceso o un mecanismo que se llama jaula de Faraday en donde se lleva a cabo el- la protección del elemento electrónico. Elija un casillero para asegurar, elija una caja fuerte, no confíe ciegamente en los trabajadores que tengan alguna camiseta o un vestido eh, tipo de seguridad. Protección de la identidad en redes sociales e internet. Mantenga pública solo información mínima.
Principio de minimización, ese es indispensable. Verifique constantemente a sus contactos en redes sociales. No le den acceso a cualquier persona. No acepte invitaciones de personas que no conoce. Configure las políticas de privacidad ofrecidas por el proveedor de servicios. Evite en la medida de lo posible acceder a sus redes sociales en dispositivos ajenos. Eso también es un súper tema. Monitoree el estado de su identidad constantemente. Hay páginas que ustedes pueden ocupar como a ver si no te me acuerdo de una, pero aquí vamos a quitar esto. Cerramos Flipper cero y es WebMe. Aquí está, es WebMe. Se las voy a poner ahí en el chat por si la quieren ocupar. Y por ejemplo, pueden poner su nombre y ahí les va a dar una serie de todos los eh, identificadores o todo lo que está relacionado con ustedes. Aquí ven, por ejemplo, aquí ya me puedo dar cuenta que tengo un homónimo en algún lugar del mundo. Aquí está en mi LinkedIn, luego algunos seminarios, revistas en donde participo. Acá, bueno, si ven, ahí sale todos los componentes de la identidad que están públicos en diferentes redes sociales. Es una forma de hacer OSINT muy sencilla. Entonces, es importante ver cómo se encuentra nuestra identidad. Esta es una página muy sencilla, muy práctica, pero podemos hacer, por ejemplo, también algo que me gusta hacer es validar con mi huella de rostro cómo está el uso de mi información. Por ejemplo, está una página como que se llama PMI, en donde yo puedo subir una foto. Déjenme ver si por aquí tengo una imagen. Ah, ujú. Me voy a sacar una fotito por acá. Veamos, aquí está. Voy a sacar esta foto, guardar y vamos a ponerla en bibliotecas y le vamos a poner imágenes. Screenshot, cara, ¿sale? Y entonces ahora sí, estamos por acá, le damos cara, se subió la foto. Ahorita lo que va a hacer es identificar la foto y ahí dijo que búsqueda segura. Le vamos a poner que sí a todo. Lean los avisos de privacidad, chicos. Yo ya conozco la página, entonces por eso lo estoy haciendo. Y vean, ahí está. Entiendo. Y me va a dar todos los lugares. Estos ya no soy yo, pero pues ahí nos parecemos un poquitín, ¿no? Entonces, si vemos, esto nos va a dar una perspectiva de cómo está nuestra identidad en redes sociales o en Internet. También podemos ocupar Google Hacks para poder hacer búsquedas de nuestra identidad mucho más sencillo. La presentación lo voy a compartir con TVSEC. Algunos ejemplos de cómo buscarlo. Este es un tema bien grave porque eh, hay que ver que nosotros como componente de la identidad para algunas situaciones ocupamos el CURP y el CURP no es un componente de la identidad que esté ampliamente protegido. Con datos muy sencillos puedo obtener un CURP directamente. Por ejemplo, para un menor de edad, el tener un CURP es prácticamente una posibilidad de que podamos llevar a un chico o una niña o niña en un avión sin ningún problema, ¿vale? Nos podemos encontrar ahí muchos ejemplos de ello. Y bueno, eh, si vemos, hay muchos mecanismos de protección de la identidad. Aquí uno de yo los conmino a que hagan esos inventarios y que lleven a cabo la metodología caos que les presenté por acá, porque a través de esa metodología ustedes van a tener una claridad de cómo opera su identidad. Pues no sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario y si no, pues agradecerles mucho. Mis redes sociales me pueden buscar en internet como Abogainge y también en la página de peritoinformático.mx, ¿vale? Pues
dejo abierto el espacio para las dudas. Muchas gracias, Iván, y a nuestra audiencia les recordamos que por favor en el chat pónganos sus preguntas, dejen sus preguntas y las leeremos para Iván. En lo que la audiencia se anima a poner las preguntas, Iván, quiero preguntarte, hemos hablado mucho de la protección de identidad a nivel personal, pero ¿cuál es el escenario de la protección de identidad dentro del contexto empresarial? Es decir, las personas que tienen roles dentro de las organizaciones. A ver, la identidad de las personas dentro de las organizaciones. Hablamos mucho de protección personal, pero ¿qué pasa hacia el interior de las organizaciones cuando las personas tienen un rol de directivo, de etcétera, etcétera? Mira, el tema es que la identidad de los individuos dentro de la organización está relacionada con el contexto de la organización, entonces solamente tiene un reconocimiento dentro de la organización. Ejemplos de ello, si te dan un correo electrónico de la empresa, pues es un componente de la identidad de la empresa, ese correo electrónico a través del dominio y el nombre de usuario el nombre de usuario y la contraseña que tú te asignan para esa finalidad. Entonces, prácticamente eh, hay que ver, las empresas también son personas, personas ficticias o personas morales, como le queramos denominar, pero siguen siendo personas. Entonces, estas empresas también tienen componentes de la identidad que van a tener un CEO, un CFO, un CIO, lo que sea. Y ese conjunto de componentes de la identidad también van a identificar plenamente a una empresa. Y en viceversa, una persona aporta componentes de la identidad de forma voluntaria a la empresa para ser utilizados como parte de las actividades laborales por una retribución. Entonces, en ese sentido, pues, y esta es una opinión personal y puede ser muy criticable y jurídicamente debatible, pero técnicamente hay una convivencia entre los elementos relativos de la identidad de la empresa como parte de los actos que hace con los empleados a través de contratos, pero asimismo también hay una voluntariedad del empleado para proporcionar esos datos a la empresa. No sé si con eso contesté tu pregunta, pero Sí, espero haber sido lo suficientemente claro. no, perfecto. Alonso nos pregunta, ¿cuáles son los delitos informáticos y cibernéticos más comunes? Ya lo mencionamos, pero si podrías retomar algunos ejemplos de los más comunes. Es que ahorita se está dando mucho el tema de phishing, smishing. También a mí me ha tocado ver mucho tema de farming. En las últimas 2, 3 semanas me ha tocado ver mucho tema de spam, ataques tipo BEC, ataques de tipo suplantación de CIO, de CEO, perdón. Entonces, la verdad es que cada vez se vuelve más amplio la posibilidad de fraudes y más por la característica propia de la identidad. La identidad en Internet, el Internet está hecho para todos y pues el uso que le demos a la identidad de Internet puede ser bastante débil de protección. Hoy en día, eh, pues prácticamente cualquiera puede crear un correo y ahorita podía yo crear un correo que se llame axel.quiteiro Criterio, @gmail.com y lo puedo crear yo con datos completamente ficticios. Hay páginas que se dedican específicamente a crear identidades falsas. Gracias. Si tienen alguna pregunta, todavía tenemos unos minutitos. Aquí en el chat estamos para atenderlos. Juan Preciado nos pregunta, en caso de un robo o fraude cibernético, ¿existen mecanismos para reportarlo con alguna autoridad? Sí, bueno, de primera instancia, el bien jurídico tutelado para la Ciudad de México y para algunos estados de la República está protegido a través del proceso de usurpación de identidad y podemos hacer una denuncia ante el MP Virtual en Ciudad de México. Nos metemos a la página de MP Virtual y hay un apartado que es denuncia por usurpación de identidad. También existen los mecanismos de delitos establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales y Protección de Particulares, que son delitos relacionados con datos personales. Eh, y
me gustaría decir que policía cibernética, espero que no haya nadie aquí de policía cibernética, pero policía cibernética poco ayuda a este tema, pero pues debería de ser parte de sus facultades y llevarlo a cabo. Yo he intentado hacer la denuncia de algunas actividades en delitos informáticos a través de policía cibernética. No ha sido muy agradable mi experiencia, pero eso es una cuestión personal y no por ende quiero hacer ver que esto sea así para todos. Pues Iván, excelente presentación. Muchísimas gracias por tu tiempo. Para nuestra audiencia, les recordamos que vía correo electrónico les vamos a compartir la grabación de esta sesión. Tenemos una pregunta más, de Sebastián. Nos menciona, en el metaverso, al crearse una identidad virtual, ¿también se podrían cometer fraudes y suplantación con mayor facilidad? Perdón, de primera instancia sí, porque prácticamente la identidad no es un elemento que propiamente esté reconocido de forma unívoca a un individuo, sino basado en componentes de la identidad que me atribuyo dentro del proceso de onboarding o de registro, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, también los invitamos a nuestro webinar del mes de noviembre. Recuerden que cada mes tenemos este tipo de sesiones con invitados especiales, invitados de primer nivel, así que manténganse pendientes de nuestras redes sociales, de nuestra página web, para conocer la fecha y el ponente de nuestro último webinar del año, del mes de noviembre. Iván, muchísimas gracias por tu tiempo y a todos muy buenas tardes.